Bienvenidos todos al tercero o cuarto concilio online. Cuarto concilio online, concilio a distancia le pusimos, de la acción literaria de Unedain. Esta vez tenemos el placer de tener aquí a Manuel, el responsable de la editorial EAS, una de las editoriales punteras en nuestra querida piel de toro, en cuanto a tratar temas, digámosle, especiales, interesantes, para la gente que tiene la mente abierta o dispersa, que a veces también es un poco así. En este caso, empezamos siendo la primera editorial en la cual tratamos, hemos tratado con 3 autores y a partir de ahora queremos también empezar a entrar en este tipo, digámosle, de personas, a tratar con ellas, sobre todo para saber sus historias, sus motivaciones, sus, digamos, también para que la gente de nuestro grupo conozca más este mundillo, ¿no? A veces parece, el de la editorial es como el de la discográfica, es el que gana la pasta. Bueno, entonces siempre tenemos esas preguntas, esas dudas que nos asaltan y que nos gustaría formular. En este caso, hemos estado durante 15 días recibiendo preguntas. Había algunas que era mejor no citar, ¿no? Porque no venían ni a ton ni a son. Temas sobre todo de interés sobre Manuel, talla de ropa, cosas así muy extrañas, gustos incuestionables y en verdad esto no es la prensa rosa ni la prensa amarillista de la época. Así que, como ves, yo improviso y digo barbaridades, las que se me van pasando por la cabeza. Hemos preparado 14 preguntas que creo que son muy interesantes, que se han preparado un poco entre todos y que nos acercarán un poco más a conocer pues tanto tu opinión de diversos temas que ahora trataremos, como entrar un poco más en las entrañas de esta, para mí una de las editoriales punteras en muchos de los temas que me interesan. Aparte hay un par, sobre todo en el tema de novelas, que son mías, que es un tema que me importa mucho, me apasiona mucho y creo que tenemos totalmente olvidado. Y en cambio, pues tú desde tu editorial lo fomentas y le das cancha. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por haberme invitado a este concilio, a distancia, como estáis diciendo vosotros. Me siento privilegiado, es todo un honor porque, bueno, parece que esto, como hoy día el mundo virtual, tal como lo conocemos, ¿no? Nos lleva a tantos sitios y abre tantas puertas y hace que se nos vea en tantas hemisferios, ¿no? Hemisferios, perdón, del planeta. Pues la verdad que me siento muy honrado de estar aquí con vosotros en estos momentos y poder conversar. Muy bien, dicho esto, me comentabas, ¿no?, que querías saber un poquitín de dónde surge toda la idea de la editorial, como parte y demás. Yo creo que esto realmente no tiene un punto de partida clave, simplemente forma parte de mi ser. Me explico. Yo he tenido siempre mis padres, tanto mi padre como mi madre, me han ayudado siempre a cuestionármelo absolutamente todo, desde que era un niño. Entonces, cuando te lo cuestionas todo y te crías en un mundo rodeado de libros, que lo normal cuando yo tenía 12 años era sentarnos alrededor de la chimenea y que tu padre te diese un libro de la historia de España y te hiciese leer en voz alta la época del Paleolítico y del Neolítico, con 11, 12 años, cuando a esa edad pues ya se sabe hoy día lo que se hace, ¿no? Incluso lo que se hacía. Entonces tú ya empiezas a desarrollar una actitud hacia los libros, ¿no? Un amor hacia los libros, ¿no? Los profesores de antes, los maestros de antes, no es por menospreciar a los de ahora, pero también te fomentaban mucho la lectura. Entonces, yo recuerdo de una profesora que decía que el mejor amigo de un hombre o de una persona, ¿no? El mejor amigo de una persona es un libro. Y ella decía que siempre que entraba en una librería se gastaba 5.000 pesetas. O sea, estamos hablando cuando yo tenía 10 años, ahora voy a cumplir 37, ¿no? Ha llovido ya mucho. Yo creo que parte todo de ahí. Parte todo de ahí y del tema del cuestionamiento que mi padre siempre ha impartido. Mis padres en general, nunca me han tirado hacia ningún tipo de idea. Me han dicho siempre que no tuviese ideas preconcebidas y que todo lo que fuese a defender lo analizase siempre antes, ¿vale?
partiendo de esa idea, muchas veces no hace falta tener carrera, sino lo que te hace falta tener son inquietudes para desarrollar unas aptitudes que a lo mejor llevas dentro de ti. Y de ahí surge lo que es la editorial. Yo con 18 años empecé a formar parte pues, de asociaciones culturales. Un poco más, con unos 20 años, fui miembro de la Asociación Wagneriana de Cataluña. Estuve un tiempo simplemente, pues, inquietudes, ¿no?, que uno tiene. A mí el amor y la pasión por la música en mi casa también siempre se ha vivido. Mi hermano, además, mi hermano y mi cuñada son músicos profesionales de conservatorio superior, o sea, eso siempre lo hemos llevado dentro. Entonces, el vivir en ese ambiente, al final, desemboca en que esas inquietudes por la cultura, aunque no sea mi profesión, pues te haga ir dando pasos. Y cuando estás en el mundo del libro y percibes que hay una carencia de lecturas, porque cada vez es más difícil llegar a ellas, o tienes que irte a textos de hace 100 años y libros antiguos y tirar de anticuarios, cuando te encuentras en esa situación con 22, 23 años, claramente estás viendo que hay una laguna muy grande en el mundo cultural, ¿no? Cuando títulos, por ejemplo, de Belén Esteban se convierten en bestseller y venden en 2 meses 190.000 ejemplares, entonces ahí es cuando te dices, oye, aquí hay un problema, ¿no? Y hay que actuar. O sea, aquí, como bien dice uno de los autores a los cuales edito, que es Eduardo Alcántara, ¿no? La vía de la acción y la vía de la contemplación tienen que ser parejas. No puede ir una sin la otra, ¿no? Si no, seríamos monjes o seríamos inconscientes, o estaríamos siempre peleando y acabaríamos muertos, o por otro lado estaríamos en una cueva metidos y siempre rezando, ¿no? Entonces tiene que ver, es un poco el yin y el yang. Dicho esto, pues entonces es cuando parte la idea, ¿no? Y yo le propongo a la asociación cultural donde yo estaba de editar una serie de libros. La asociación dice que, bueno, que la función de la asociación no es editar libros. Entonces, yo hago una cosa muy sencilla y tomo la iniciativa de salirme de la asociación y crear una editorial. ¿Vale? ¿Qué empiezo a publicar? Pues empiezo a publicar obras que estaban totalmente descatalogadas. Pues sin ir más lejos, las obras de El hombre y las desigualdades raciales del Conde de Gobineau, que hoy día pues no se puede vender, pero en su momento, cuando lo publicamos hace 10 años, era una obra perfectamente legítima para poder editar y vender, ¿no? Eso es por poner un ejemplo. Entonces, ahí es cuando surge la idea de crear Ediciones Camzo, que a lo mejor os sonará, que esto surgió hace justamente 11 años. Montamos Ediciones Camzo entre un amigo y yo. La palabra, el nombre, que mucha gente ha preguntado el porqué del nombre. Cam es mi segunda, la inicial, la parte primera de mi segundo apellido, que es Campos, y la palabra Zo venía de su apellido, que era su segundo apellido, que era Pozón, y le pusimos Zo, ¿no? Entonces de ahí viene Ediciones Camzo. Utilizamos como logotipo una variante minimalista, dijéramos, ¿no?, de lo que era el Irminsul, ¿no?, el Yggdrasil pagano, y de ahí empezamos a tirar libros. Y de ahí es de donde surge básicamente lo que es la editorial EAS. Es intentar cubrir un espacio que nadie se ha atrevido por un lado, o simplemente no les ha interesado porque realmente no es comercial, ¿vale? Hay editoriales similares, pero como bien hemos comentado anteriormente, Raúl, no todas las editoriales son exactamente iguales, ¿no? Quizás la diversidad de temáticas que nosotros estamos abarcando dentro de este mundo heterodoxo de la lectura no es el mío más amplio, quizás. No es que tenga más títulos, pero sí que hay una mayor variedad. Entonces, claro, pasamos de tener libros de poesía, literatura, antropología, política, filosofía, tradicionalismo. Vamos a publicar un libro de alquimia del siglo XV, por ejemplo, sin ir más lejos. Metapolítica, geopolítica, actualidad. Es que es tan amplio el catálogo que tenemos en cuanto a variedad que, por una parte, es bueno porque amplías, es como digo yo, cuando vas a cazar, ¿no? Tienes un escopetazo y pillas muchos, como decimos aquí en mi tierra, muchos tordos, muchos palomos, ¿no? Pero luego, cuando la maquinaria se engrana, la cuestión es que el trabajo se multiplica. Y se multiplica de manera exponencial.
Y ahora en estos momentos hemos llegado a esta situación, ¿no? De esa multiplicación exponencial que me falta vida. Ese es el asunto. Y dicho esto, pues vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, la editorial empezó de una manera, como ya te he comentado, hace 10 años con esta serie de títulos. En 5 años, con la edición Escamzo, publicamos 30 obras. Ahora mismo llevamos 6 años, vamos a cumplir 6 años este mes de octubre, y este mes de octubre vamos a llegar a las 100 o 101 ejemplar. O sea, hemos publicado 4 veces, casi 3 veces, más de 3, casi 4 veces más, ¿no? En el mismo espacio de tiempo que con Camzo. Y la editorial EAS, pues, es una evolución de Camzo. Con Camzo éramos inexpertos y nos fuimos probando. Y llegó un momento que dijimos, si queremos dar un salto exponencial, si queremos lanzarnos, si queremos ser visibles, si queremos que cualquier persona pueda comprar este libro en librerías, tenemos que hacer un cambio. Entonces, ¿qué hicimos? Renovar o morir. Destruimos para crear. Liquidamos Ediciones Camzo y creamos Editorial EAS. ¿De dónde sale el nombre de EAS? Que mucha gente me lo pregunta. Pues es una declinación que yo mismo he creado porque no existía. Entonces, como bien sabréis, el Eos, el dios Eos, que es aurora, amanecer, del griego, Ushas en sánscrito, y de Eos yo lo decliné a EAS haciendo uso de la lambda, ¿no? Que, pues, como bien sabes, es la letra que utilizaban los espartanos de defensa en el oplon, en el escudo que ellos tenían. Entonces, haciendo una fusión de lo que sería ese símbolo de la defensa de Occidente milenario, junto con el nombre griego Eos, hemos creado lo que es EAS, que no deja de ser, en parte, lo que podríamos decir una editorial en la línea de la Kulturkampf, ¿no? De la batalla cultural de las ideas. ¿Vale? Entonces, esto sería, pues, lo que yo podría decir como breve introducción a qué es la editorial EAS y de dónde surge. Vale, perfecto. Pues podemos empezar entonces con las preguntas después de esta pequeña introducción. Muy bien. La primera ya casi me has contestado, y es que, bueno, confirmar más que nada que tú en Camzo le dirás, te pusiste la manta a la cabeza y sin experiencia ninguna empezaste a editar, ¿no? Y luego ensayo-error, hasta dónde has llegado ahora, ¿no? Efectivamente, así lo hicimos, cometimos 1000 fallos, 1000 errores, pero mira, hay una frase que fue el punto de inflexión por el cual yo me lancé a Camzo. Y eso hay que agradecérsela a un señor escritor que yo, pues, puedo decir que tengo el privilegio de haberle publicado un libro, que es el señor Joaquín Bochaca. Y Joaquín Bochaca, una vez hablando con él, yo siempre he tenido y sigo teniendo buen trato con don Joaquín, y hablando con él me dijo un día, dice que si no se sabe una cosa, hay que aprenderla. Si una persona, y decía, el cerebro es un músculo, uno no nace intelectual, pero se puede volver intelectual. Dice, esforzarlo y trabajar, trabajar y trabajar. Y ya está. Y cuando Bochaca me decía, no, yo no sabía escribir, pero acabé escribiendo. Nosotros en el grupo que teníamos cuando éramos jóvenes no sabíamos imprimir, pero nos enseñamos y acabamos imprimiendo. No sabíamos editar y acabamos editando, ¿no? Entonces, cuando hablé de eso con Joaquín, yo tenía en aquella época, tenía 22 años, creo, recordar. Y claro, con 22 años dices, pues si este señor lo dice y lo ha hecho y es una prueba viva aparte de las capacidades intelectuales innatas que cada uno tiene, eso es otra cosa, ¿no? Pero la labor del trabajo, del sacrificio, del compromiso, del deber, frente al querer, que eso es muy importante, ¿no? Porque a mí me gustaría ahora mismo estar, por ejemplo, no me refiero en esta entrevista, ¿no? Pero que a todos nos gustaría estar en el sofá viendo, pues, una serie o viendo cualquier cosa, ¿no? Pero eso es lo que uno quiere y otra cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Y lo que debemos hacer se debe anteponer a lo que uno quiere hacer. Entonces, en base a la frase, a aquella conversación que yo tuve con Joaquín Bochaca, parte la idea del vamos a tirar para adelante. O sea, hay un punto de inflexión
y es una conversación con Joaquín Bochaca. O sea, y hay mucho que agradecerle simplemente por esa conversación. Me pone al inicio, cuando empezaste la editorial, ¿tú contactabas con los escritores o ellos llegaban a ti? Actualmente supongo que es al revés, aunque en algún caso pues supongo que no. Y aquí añadiré una pregunta que me parece interesante. En el tema de las traducciones de libros que has publicado, que veo que a veces publican otros editoriales y luego pues publicas la traducción, ¿la has buscado tú o ha venido a ti? Vale. Vamos a empezar por el origen, que es Camzo, ¿vale? Yo allí no tenía ningún contacto, yo no conocía a nadie y yo me basé en lo que eran las reediciones de textos antiguos, ¿vale? Entonces quiere decir que yo empecé con El Conde de Gobineau, empecé con El hombre y las desigualdades raciales, un resumen que había, pues el libro pues lo picamos, costó un montón, se picó, se pasó a Word y se publicó. Seguidamente sacamos el libro de las prácticas de la antigua masonería turca, de Bonse Bottendorf, que fue pues, el fundador de la Sociedad Thule. Ese libro, la traducción era de José Luis G. de Riesco. La conseguimos y la publicamos y la editamos. Es más, el libro este de ese Bottendorf también lo tenemos a la venta con editorial EAS, ¿vale? Seguidamente me fui hacia las obras de Jacques de Maillet. ¿Cómo lo hice? Fui a contactar con el hijo de Jacques de Maillet, con el difunto hijo de Jacques de Maillet, lamentablemente, que es Xavier de Maillet. Ese señor es todo un caballero y él pues nos dijo, mira, te doy los derechos de la obra completa de mi padre, lo único que tienes que hacer es enviarme 15 ejemplares de cada cosa que publiques. El hombre estaba bastante molesto porque se habían publicado textos en España sin que él ni siquiera lo supiera de su padre, ¿vale? Entonces, él era un caballero, el único que quería era la difusión, pero al menos saberlo y autorizarlo, algo lógico. ¿Qué ocurre? Luego nos vamos a Chamberlain. También publiqué el libro del drama wagneriano, que lo tengo también con EAS. O sea, de momento yo cuando me lancé, por ir acortando, me lancé por obras que estaban ahí, que estaban descatalogadas y que yo consideraba que eran de lectura obligatoria o al menos eran interesantes que el público las conociera, ¿vale? A todo esto es cuando surge mi amigo Óscar Panadero, que él publica un libro que lo sacamos se sacó en su momento y está descatalogado, ¿no? Que era Orden y Disciplina en la Europa Viril, y con ese libro él me trae una serie también de escritores. Entonces ya empiezan a venir, a raíz de ahí se genera otro punto de inflexión, y a raíz de ahí empiezan a venir los escritores nuevos a Editorial EAS. Y ahí es cuando empieza, pues llegan unos y nosotros traducimos o publicamos textos descatalogados por otra parte. Eso con EAS. Con Camzo. En EAS ya llevamos 5 años de trabajo. Entonces se cambia el nombre de la editorial y ya la misma dinámica del trabajo hace que la gente llegue a mí. Pero a su vez yo sigo buscando. O sea, lo que es la búsqueda de textos no puede parar. Y más sobre todo el tema de traducir textos. Ahora mismo tenemos un traductor que nos ha traducido 3 obras en mes y medio y le hemos mandado 4 obras más para traducir. Tanto del inglés, son del inglés. Esas 7 obras que estoy comentando son del inglés. Pero es que aparte tenemos otro traductor del francés, que es, tengo que nombrarlo porque además está colaborando muchísimo con la editorial, que es Jesús Sebastián Lorente, y este hombre me está traduciendo una barbaridad de libros del francés también. Entonces, las obras me llegan, pero también las solicito. No sé si habéis oído hablar, por ejemplo, del libro de Tomislav Sunik, que el croata, le hemos traducido un libro de Postmortem Report. Yo he ido a por Sunik, le he pedido autorización y me la ha dado. El libro... Sin ir más lejos, a Kerry Bolton, tenemos un libro también traducido de él, que vamos a publicarlo, he ido a por él. Esta semana pasada contacté con Jason Reza Georgiani, que es un iraní que vive en Estados Unidos y acaba de sacar una serie de libros muy interesantes, que los edita Arctos, y he contactado con él, la gente muy cordial y todos muy en la línea de derechos de autor contenidos, porque sabemos en qué liga estamos todos jugando, ¿vale? Creo que he respondido más o menos a tu pregunta. Vamos en esa dinámica, tanto en lo que son las traducciones, por una parte, como en la entrada masiva que nos están entrando ahora mismo de autores. Ahora mismo, sin ir más lejos, lo que es el año 2021 lo tengo cerrado. O sea, tengo todas las publicaciones de este año, desde ahora hasta diciembre del 2021. O sea, podéis imaginaros la cantidad de volumen de trabajo entre traducciones que estamos haciendo y autores que nos están llegando a nosotros para que les editemos. Luego me he apuntado aquí unos títulos
un poco más adelante los diré, ¿no? Lo comentaré, que vamos a publicar brevemente y solamente yo anotándolos, no me he dado cuenta porque es trabajo diario, pero anotándolos digo, pero si me faltan la mitad y con esto es casi todo lo que hemos publicado este año. O sea... Muy bien, muy bien. Antes has comentado que los libros que has editado, por ejemplo, este año. Pero, ¿cuál es el volumen de libros que suele vender tu editorial actualmente al año, más o menos? ¿Cuántos ejemplares vendes en total? Mira, nosotros partimos de que nosotros hemos, como he comentado, a día de hoy llevamos 98 títulos sacados, editados, 98 títulos, con el título que va a salir la semana que viene y el que va a salir la siguiente, porque es que estoy frenando los anuncios para que no se colapse la demanda. Yo tengo 2 títulos ya a punto de mandar a imprenta. Lo que pasa que los he ido frenando un poco. Si no, yo realmente la semana pasada podría haber lanzado 3 títulos a la vez. Pero es que no quiero lanzar más de 1 por semana. Entonces, con los 2 que tengo pendientes de salir, ya llegamos a los 100 ejemplares, ¿vale? En 6 años. Este año, sin contar esos títulos, llevamos 17 ediciones, ¿vale? Quiere decir que con lo que tengo pendiente de aquí a fin de año, seguramente saldrán 25. Es el año que más hemos publicado. A fecha de hoy, hemos vendido, he contabilizado esta tarde exactamente 2.200 libros y calculamos que de aquí a fin de año se vendan entre una totalidad de 3.300 libros. Por que os hagáis una idea. Claro, esto va siempre a más, no va a menos. Porque si nosotros terminamos el año con unos 110 libros publicados en total, y el año que viene vamos a por otros 25 o 30 títulos más, yo sigo vendiendo poco a poco los 110 títulos que tengo, más los nuevos que voy sacando. Una vez hablando hace años con el escritor Eric Norling, me dijo una cosa que ahora mismo lo estoy verificando. Me dijo, la clave, Manuel, es llegar a los 100 títulos. Porque a partir de 100 títulos, tú ya te mantienes. Con vender un libro de cada título al mes, ya has vendido 100 libros al mes. Más las novedades que vas sacando. Dice, ahí es cuando se genera ya la cadena de, vamos a decir, profesionalización de la editorial. Es como yo lo llamaría. En lo que comentas lo veo muy lógico. A mí me pasa mucho cuando por una novedad me intereso en una web, en un distribuidor, en una editorial, siempre acabas comprando algo de lo suyo editado anteriormente. En un caso como EAS, que la conozco más, no, pero me ha pasado a veces de buscar un libro en tal sitio, incluso con merchandising pasa lo mismo. Buah, ya que pago gastos de envío, no lo voy a hacer por una camiseta. Acabas comprando también otra cosa. Y creo que eso es muy interesante y es muy bueno. Y sobre todo creo que en el caso tuyo, que abarcas tantas temáticas distintas, corre en beneficio tanto de la persona, porque puedes descubrir títulos que ni te imaginarías, que ni conoces, que a veces por el resumen en la propia tienda web te aparecen, pues bueno, que te pueden enriquecer. La siguiente pregunta también iba un poco centrada en esto, es qué líneas editoriales tienes actualmente. Y coméntanos un poquito por encima, porque cuando cogemos los libros y tal, hay muchas distintas. Me gustaría saber en qué te basas para ponerles el nombre y para elegir qué título va en cada una de ellas. Vamos a ver, la mayor parte de nombres que tienen las colecciones son nombres griegos, como os habéis dado cuenta, ¿no? Prometeo, Cronos, Janus, Hespérides, Argos, Ares, ¿no? Y me baso un poco, la temática va en función al dios griego. Por ejemplo, las Hespérides es filosofía y tradicionalismo. No puedo meter las Hespérides. La colección Hespérides no puede tener otra temática. La colección Janus, quien conoce el dios Jano y sabe qué significa, esta va enfocada básicamente a nacionalismos. ¿Vale? Nacionalismos, fascismos y esas tendencias políticas, imperialismos, los pan, como digo yo, ¿no? Pangermanismos, pan, ¿no? Y eso va dentro de Janus. Cronos, el titán, tiempo. Entonces quedamos actualidad y política. ¿Vale? Prometeo, historia. Luego tenemos, vamos a ver, Apolo, pues poesía y literatura.
Ares, historia militar. Todo el mundo sabe quién es el dios Ares, ¿no? Pues Argos, novela histórica. No deja de ser un viaje, ¿no? Novela histórica. Entonces, los nombres que hemos puesto en la mayoría van enfocados a la temática. Que son nombres quizás originales, porque normalmente te metes en cualquier editorial normal y decente, te dice, no, colección literaria, colección histórica, colección... Sí, pero es que eso lo hace todo el mundo, hay que marcar un poco la diferencia, ¿no? Y luego en la página web que hemos renovado recientemente, hace 3 meses, cambiamos totalmente la página web, y en la página web tienes las colecciones por un lado, y luego aparte tienes una lista de temáticas. Entonces, no tienes por qué saberte de memoria de qué va la colección, directamente vas a la lista de temáticas y tienes antropología, pinchas y te salen todos los libros de antropología, historia, todos los libros de historia. Entonces, claro, eso tampoco es mayor problema para el que vaya a comprar un libro, ¿no? Luego tenemos otras colecciones, por ejemplo, una de las que empezamos, que fue la de Pensamientos y Perspectivas, que es una colección más biográfica, ¿no? Ahí hemos sacado 5 títulos, biográfica literaria. Hemos sacado 5 títulos, pues hemos sacado el de Tolkien, fue el primero que sacamos. Hemos sacado el de Orwell, casualmente tengo aquí el de Orwell, que es este libro, ¿vale? Sacamos también uno de Junger, bastante bueno. Uno sobre un proceso a la utopía, que habla de aspectos filosóficos utópicos y distópicos de muchísimos autores y filósofos. Y otro de Mishima, que además recientemente la semana pasada fue su aniversario, ¿no? Entonces, ese de Pensamiento y Perspectiva es una colección biográfica. Tenemos la colección también Crónica Negra, no hace falta definirlo, claramente es Crónica Negra. Aquí a destacar, por ejemplo, tendríamos algún libro como este, Y le dieron garrote. Hemos sacado 4 títulos y se espera sacar un 5.º libro para el año que viene. Esta colección la encabeza el escritor Francisco José Fernández Cruz Sequera, que la verdad que este hombre pues, nos ha publicado una barbaridad de libros. Le hemos publicado 8 o 9 títulos, es una barbaridad, ¿no? Y se encarga básicamente de llevarla. Tiene también un programa de iVoox en la misma línea, ¿no? No sé si me dejo algo más. Ah, sí, por supuesto. Tenemos ahí también la colección Estudios Indoeuropeos, que es de reciente creación, surgió durante la pandemia. No hay más que por bien no venga, aunque sea un poco humor negro, ¿no? Pero bueno, la colección Estudios Indoeuropeos parte de la necesidad que se está viendo en los medios de comunicación últimamente, de que han salido noticias, yo creo que vosotros estáis muy, muy al tanto al respecto, de que han dicho que, bueno, que el primer, se salió hace un par de años, por ejemplo, que el primer habitante de Inglaterra, según los estudios genéticos, era un chico pues, de raza negra, ¿no? Y luego sacaron que hace 5 o 6 mil años el primer habitante de Suecia, que era de tez oscura, pelo oscuro y ojos azules. Entonces, claro, cuando empiezas a ver que la corrección política se impone a la ciencia, dices, mira, pues yo desde mi trinchera, por decirlo de alguna manera, desde mi Culture Camp, voy a darle forma a algo que tenga presencia en las librerías, que tenga presencia dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Y que ponga un poco de orden, ¿no? Entonces de ahí parte la colección Estudios Indoeuropeos, que se basa única y exclusivamente en eso. Todo lo que tiene que ver con antropología e historia de la cultura indoeuropea. De momento hemos sacado 3 libros, hemos sacado Los Indoeuropeos, que es de Alain de Benoit, el de los indoeuropeos de Alain de Benoit. Sacamos también el libro de El hogar ártico en los Vedas, que imagino que lo tendréis. Este además es una edición de lujo en tapadura, que es un buen pedazo de libro que se compare con la cara. Y sacamos uno también sobre el origen de las runas, lo que es el lenguaje y demás, también de Alain de Benoit. Y tenemos preparados para esa misma colección a estos momentos 3 títulos más, que no los vamos a sacar tan seguidos porque es que el nombre es súper original, Los Indoeuropeos. Entonces, como el nombre es Los Indoeuropeos y tenemos Los Indoeuropeos de Alain de Benoit, Los Indoeuropeos de Jean Audry y Los Indoeuropeos, Orígenes y Migraciones de Romualdi, digo, vamos a ir dando un poco de tregua porque si no la gente va a decir, con que me lea uno basta. No, es que son temas totalmente distintos, ¿no? Hace falta los 3 para tener una visión amplia y completa de lo que son los indoeuropeos, ¿no? Luego hay una colección peculiar también, que es la
Einherjer o Einherjer, como se quiera llamar, que es una colección hecha para publicar las obras que se puedan de Miguel Serrano. ¿Vale? Hemos publicado 2 libros, Las visitas de la reina de Saba y El círculo hermético, que son 2 obras espectaculares. Tenemos pendiente publicar, y vamos a sacarlo este año, pero no ha dado tiempo, no va a dar tiempo además, el de Nietzsche y El eterno retorno. ¿Vale? Es también algo, consideramos que es interesante, esos libros están ya descatalogados, solamente se pueden conseguir en Chile pagando unos altos gastos de envío y merece la pena meterse en ese berenjenal, ¿no? y darle forma a una colección para esto. Luego hay algo que destaca dentro de lo que son las colecciones, que es la biblioteca Oplon o colección Oplon, porque es dijéramos, una subeditorial dentro de nuestra editorial. ¿Qué significa eso? Cuando montamos la editorial EAS, a su vez, de manera pareja, se montó una editorial, una asociación cultural que se llamó Ediciones Oplon, que la lleva José Miguel Acosta, que es un gran colaborador y amigo de Zaragoza. Entonces, llegamos a un acuerdo, como él y yo nos llevamos muy bien, digo, mira, para que yo esté publicando libros y tú estés publicando libros, más vale unirnos, sumar sinergias y directamente lo integramos todo en una única editorial que es EAS. Y con EAS lo utilizamos de plataforma para que todos los libros de Oplon se distribuyan en la distribución que tiene EAS, que es a nivel nacional. La Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, Agapea, o sea, Amazon, todas partes, ¿no? Entonces, le ponemos esa plataforma. Entonces, y luego, por supuesto, lo que hacemos es, anualmente, yo liquido derechos de autor con Josemi, y él, aparte, los libros que él venda de manera directa, pues se lleva íntegramente lo suyo, ¿no? Entonces, es algo especial, pero es además bonito y enriquecedor porque crecemos los dos mutuamente, nos apoyamos el uno al otro, y lo que es la biblioteca Oplon o colección Oplon nos ha aportado ya, estamos hablando de 17 títulos en 6 años, que no es nada malo, todo lo contrario. Yo creo que con esto he dejado más o menos claro un poquitín las temáticas y las tendencias que tiene la editorial EAS con respecto a las colecciones. Sí, es lo que te iba a preguntar yo justo ahora, que era lo de Oplon, porque a mí me extrañó porque digo, leño, si Oplon es Josemi, y por eso me acuerdo cuando hablé contigo por WhatsApp, te lo dije, digo, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Os habéis fusionado o algo? Pero lo has hecho con más editoriales, ¿no? O sea, no solo lo has hecho con Oplon, me parece, ¿no? Me parece que te has juntado con más gente, has absorbido más gente. ¿Puedes explicarnos un poquito más esto? ¿Cómo ha funcionado? Vamos a ver, esto antes de empezar con Josemi, lo hice con la que se fue a crear como editorial Usages de Valencia. Entonces, con Usages hemos publicado 3 títulos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Usages eso no ha ido a más. El modelo surgió entre Usages y yo se lo propuse a Usages para darle más cobertura. Decir absorber es, te lo dije en plan jocoso, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Porque yo soy hay que decirlo, soy muy cachondo, me gusta mucho la broma, ¿no? Pero no es absorber como tal, es sumar. Entonces, con Usages lo hicimos, conseguimos 3 libros, pero ahora mismo Usages lo que ha hecho ya ha sido derivar 100%, porque no es lo suyo, ellos ya dijéramos que ahí ya no entran, y derivan 100% en EAS. Todo lo que se tenga que publicar ya pasa directamente a EAS. Y con Oplon, pues funciona de otra manera, distinta. Ahí Josemi sí que hace una labor, hace un trabajo, hace tal. Él a lo mejor me dice, oye, Manuel, yo voy a necesitar 50, 100 ejemplares. Entonces yo, cuando se hace la impresión, se calculan los ejemplares que van a ir a la distribuidora, los que me voy a quedar yo y los que se va a quedar Josemi. Josemi lo vende de manera directa, mediante su plataforma y su red, y yo lo que le venda por mi plataforma y la red que tenemos de comercialización, luego se liquidan como si los derechos, si él fuese el propietario de los derechos, del 100% de los derechos de autor de esas obras. Y luego él ya tiene su acuerdo comercial con cada uno de los propietarios que en función a los derechos de autor que tenga él pactado. No, sí, es una gran ayuda porque además así Oplon llega a mucha más gente. No es lo mismo llegar a la gente que pueda llegar, que son el circuito siempre más alternativo, y como mucho, pues por WhatsApp o los amigos, que claro, si ya te lo distribuye a través tuyo, llega a un público que igual no llega ya nunca. Y son libros muy interesantes, además.
un matiz. Llega un momento en que cuando sumas, tienes que hacer las cosas bien. Entonces ahí es donde uno sabe lo que vale el otro, de qué pasta está hecho cada uno. Y Josemi y yo hay una cosa que tenemos muy clara, y es que el ego nos lo guardamos para cuando nos vamos de fiesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay libros de la editorial Oplon o de la biblioteca Oplon que no son de Josemi, que son nuestros 100%. Pero por la temática entra 100% en ese encuadre de historia de España, que son episodios nacionales, a fin de cuentas, la mayor parte de los libros que ha publicado Josemi, y al entrar dentro de esa temática es una tontería que yo, por ejemplo, lo meta en la colección Ares. Entonces, ¿qué hacemos directamente? Se publican como Oplon, porque lo requiere así la temática. Entonces, el libro sale como Oplon, yo lo edito. Y Josemi, cuando tiene que vender alguno, pues me lo pide y lo vende, ¿no? Pero lo que es todo, te voy a poner un ejemplo, el de La Armada contra la Royal Navy. Es un libro que sacamos a principios de año, en enero. Ese libro, por ejemplo, es 100% nuestro. Lo hemos maquetado nosotros, lo hemos hecho. Simplemente que cuando lo hemos englobado dentro de una colección, lo hemos hecho en la colección que correspondía. ¿Cuál era? Oplon. Ya está. De la misma manera, tenemos otro libro, el de Jaime Narbona, y ese libro, él nos lo ha pasado y lo hemos publicado dentro de la colección Cronos. Hemos hecho lo mismo, yo le he dado a él todos los libros que él me ha pedido porque el libro es suyo. Llega un momento que ya no es la colección. Tú aportas el libro, tú tienes los derechos sobre ese libro y ya llega un momento que la fusión es tan grande que hablas por títulos, ya no por colecciones. Y eso es interesante, es bonito y es enriquecedor. Claro, al final estas sinergias que se crean, lo importante es difundir el mensaje. Al final, como llegue, pues mira, acaba dando un poquito igual. Esta es una de las preguntas que nos han enviado. Te la leo textualmente. Sí. ¿Qué incidencia tienen en el precio de vuestros libros y o catálogo los derechos de autor? ¿En qué porcentaje se gestionan con autores y o familiares de los mismos versus las agencias que detentan estos derechos? Vamos a ver. Los derechos de autor, salvo que seas un Javier Sierra, un Iker Jiménez o una Belén Esteban, los derechos de autor básicamente es el 10%. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ahora llega un señor, por ejemplo, como Eduardo Alcántara, y dice, Manuel, públicame un libro. Y yo le digo, mira, te voy a sacar, o Gonzalo Rodríguez, por ejemplo. Gonzalo, que hemos sacado ahora recientemente el libro de Pandemia y Confinamiento. Pues te voy a sacar, Gonzalo, 150 libros. Derecho de autor, 10%. Vale. Manu, ¿cuántos libros me vas a dar? Pues mira, ¿quieres que te paguen libros? El 10% de 150 son 15. Te doy 15 y ya está. ¿Te parece bien? Me parece bien. Porque todo el mundo quiere tener su libro. Si yo tengo que pagarle en tema de dinero a una persona a la venta de 150 libros, a lo mejor pasan 3 o 4 o 5 años. O a lo mejor nunca. Depende de lo que el libro se venda. Porque hay libros que he vendido 30 ejemplares. Entonces, yo lo que hago es por adelantado, la mayor parte de gente así lo prefiere, pago en libros. ¿Que dicen que no? No hay ningún problema. Lo que pasa que, tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, la incidencia que tiene es un 10%. Porcentaje que se gestiona con los autores familiares es que es una única cantidad, es que es el 10%. Lo que sí que ocurre es que no hay, ahí dices, ¿qué sí que nos ocurre a nosotros? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos muchos autores que ellos dicen, mira, Manu, dame 15 libros, dame 10 libros, nos conocemos, tenemos trato ya porque llevamos ya contigo entre una cosa y otra muchos años, el resto para la editorial. Y voy a poner un ejemplo que es el más magnánimo, vamos a decirlo así, que es Felipe Botalla. Porque Felipe Botalla le hemos publicado 3, 4 libros y Felipe Botalla se niega a cobrar derechos de autor. O sea, sí que le damos ha habido momentos en los que se le fue a liquidar al principio. La primera vez se le liquidó. La segunda vez que fui a liquidarle me dijo para la editorial directamente.
Y las siguientes veces yo le he dicho que él también necesita pues, tener sus libros, él conoce mucha gente, siempre va regalando, o a lo mejor vende alguno, o lo que sea. Entonces lo que hago es, por cada 10 libros que reimprimo de sus obras, pues le mando un ejemplar que no deja de ser el 10%. Entonces trabajamos un poco así. Eduardo Alcántara, él venda lo que se venda, me pide siempre 10 libros y con Alcántara pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Vamos un poco realmente en ese sentido. De pagar, yo no, si a mí una persona me dice que, oye, Manu, que yo quiero el 100% de los derechos de autor y quiero esto, ningún problema. Yo conforme se vayan vendiendo, una vez al año nosotros liquidamos entre enero y febrero el año anterior, ¿vale? Una vez que saquemos las cuentas y demás, pues liquidamos de 12 meses en 12 meses. El día que vendamos 20.000 libros de cada título, pues tendremos que liquidar todos los meses. Pero no, por desgracia no llegamos a ese volumen, ¿no? Como he dicho, el año podemos cerrar en 3.000 volúmenes. Entonces, 3.000 o 3.200 volúmenes, si lo dividimos entre 100 títulos, no es así, ¿no? Porque lo viejo no se vende en 30 y de lo nuevo tampoco se vende en 30, se vende mucho más, ¿no? Pero vamos un poco en esa dinámica de trabajo de momento. Bueno, por lo que veo, al final, cuando la gente tiene como objetivo el bien supremo, no se mira el dinero, sino que se difunda, que todo vaya bien y al final, ¿qué importa? El día que vendamos 20.000 libros, hablaremos de dinero. Mientras tanto, es un quid pro quo. Y ya está. Es lo que das a entender y lo que creo que la persona que hizo esta pregunta, creo que quería que explicaras eso. Porque además la persona que la hizo, pues creo que iba por ahí el camino. Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. Tú ahora mismo coges un libro, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del libro de Gonzalo. El libro de Gonzalo son 12 euros, IVA incluido. ¿Vale? Los derechos de autor se pagan sin IVA. Si le quitamos el IVA, ponle que son 11 euros y medio. ¿Vale? Para que te lleves 115 euros, tengo que vender 100 libros. Es una locura. ¿Cuánto tiempo tardo en vender 100 libros? Hombre, yo no soy... A lo mejor de esa obra, porque ahora tenemos el boom de la pandemia, a lo mejor de esa obra, con suerte, vendemos 150 libros a lo largo de un año. Un ejemplo. Que van a ser básicamente 160 euros. ¿No será más rentable que yo te dé a ti 15 libros, que tú los vendas? Es que vas a cobrar el dinero en una semana. Claro. Sí, es que si buscas el dinero, lo vas a coger tú antes que yo te lo vaya a dar. Yo te voy a liquidar a fin de cuentas dentro de 2 años. Y si te liquido, como se quede alguno ahí estará enganchado el libro y no habrá manera de liquidar. Entonces, llega un momento que es el sentido común. También te digo que, por ejemplo, Botalla del libro de El vuelo del águila, llevamos pues, cerca de 1.300, 1.400 libros vendidos. Luego tenemos No le llame negro, llámele subsahariano. Luego tenemos el de Porta Stellae. Luego tenemos el de Tragedia Europea, que lo acabamos de sacar. Este concretamente que tengo aquí. Este aún no se han vendido mucho porque acaba de salir. Entonces, que una persona así, que pues, a lo mejor dice, oye, pues a lo mejor lleva 1.800 libros vendidos. Es que mi bestseller es Felipe Botalla en sí, no ninguna de sus obras en concreto, sino él en sí. Entonces, claro, si Felipe ya tiene esa muestra que dice, se puede analizar y dice, bueno, es que sí, 1.800 libros o 1.500 en 6 años. Tampoco es un volumen muy grande, ¿no? No, pero yo quiero dar una vuelta a esta pregunta, porque a lo mejor se refiere a otra cosa al que ha preguntado. Cuando habla, claro, es que marca muy claro lo de sus agencias que detentan estos derechos. Igual él se refería o te preguntaba sobre si no sería, o sea, sobre a lo mejor la dificultad que puede haber que con algún autor o con alguien que tenga los derechos de algún autor y se haya intentado o columpiar contigo o ponerte unos requisitos muy exagerados, o tú no haber podido editar un libro quizá porque a lo mejor el que tenía esos derechos no quería dártelos por un 10%, por ejemplo. Igual que, por ejemplo, o que haya pasado como un libro de un pequeño pintor austriaco, que había una agencia que tenía unos derechos y no dejaba que nadie lo editase. Incluso llegó a juicio a un par de personas.
Te contesto, Raúl. No sé por dónde vas. No he tenido hasta el momento ningún problema en ese sentido. O sea, siempre que he acudido a pedir a agencias, vamos a poner nombres porque sí que los hay. He tenido problemas con Guillem de Fallé. Guillem Fallé, o Fay, como este hombre durante su última etapa de vida, ¿vale? Que el hombre ya estaba mal, le habían detectado el cáncer, tenía sus problemas también, pues eso, de alcoholismo y eso. Y yo le solicité, porque él empezaba a escribirme. Yo no le escribía a él me escribía a mí. Recibía mis correos, no sé cómo, pues acabó su dirección en mi lista de correos y acabó recibiendo también lo mío, ¿no? O a lo mejor a alguien, no sé, no tengo ni idea. Cosas que pasan. La cuestión es que este hombre yo le dije la posibilidad de publicar textos suyos y le hicimos dos propuestas. Una es publicar sus libros y la otra era artículos que son públicos en internet y son de él, que nos autorizase a editarlos. Y hicimos varias propuestas. La respuesta fue algo que era inviable. O sea, él me decía que teníamos que utilizar su traductora y aparte pagar los derechos de autor a la editorial francesa que había publicado esos libros. O sea, utilizar una traductora de por sí del país de origen, que ella me va a traducir del francés al castellano, pues un precio de traducción de un libro, precio de mercado, puede ser 2.000 euros. Y si aparte tengo que pagar 2.000 o 3.000 euros de derechos de autor a la librería, pues son 5.000 euros. O sea, para vender el por qué luchamos, por ejemplo, de Guillem Fay, que podemos vender 150 ejemplares, pues yo creo que, Raúl, tú no tendrás ganas de pagar por ese libro 50 euros, ¿verdad? Para que entonces, yo cuando me encuentro con una situación así, pues directamente digo, pues mira, pues no lo vas a tener editado en España. No lo vas a tener editado en España y público, porque a mí lo que me interesa es que esos libros estén en la casa del libro y que la gente pueda ir a Gran Vía y cogerlos de la estantería. Es un ejemplo que te pongo. Con respecto a otro tipo de agencias, vamos a ver, hemos pagado por libros concretos que aún no han sido publicados, hemos pagado derechos de autor, pero porque así se requería. Hemos contactado con el autor, concretamente en Francia, pero es un autor del mundo de la historia y de la antropología. Vamos a sacar un libro sobre los eslavos. Nos interesaba ese libro para la colección de estudios indoeuropeos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho directamente? Pues hablamos con él, él nos remitió a la editorial nos pidió un dinero, nosotros vimos razonable ese dinero, porque básicamente era como si yo pagase los derechos de autor de una persona por adelantado. Y entonces ellos nos han autorizado a ese libro y a una copia limitada de libros, que hemos firmado 350 libros. Se ha firmado un contrato y, escucha, perfecto. Luego vamos a publicar 2 libros más de Fusaro, eso lo comentaré un poco más adelante, y eso lo estamos haciendo en colaboración con 2 editoriales más, porque lo que es las sinergias no terminan con Oplon. O sea, Oplon fue un proyectillo que se ha consolidado y ya somos uno, básicamente. Pero lo interesante viene después, que lo iré comentando en siguientes preguntas que me tenéis que hacer, ¿vale? Y ahí ya es donde a nosotros nos imponen a lo mejor un traductor, entramos en el juego del regateo, y luego dividimos costes de la traducción entre 3 editoriales. Y entonces, claro, dices, porque si el autor, que es el caso de Diego Fusaro, no me cobra derechos de autor, pero lo único que me obliga es a que lo haga con su traductora, yo negocio con la traductora un precio a la baja, asequible, y luego eso lo divido entre 3, capitán general. Entonces, eso ha sido un poco para que el tema de las agencias de derechos de autor, o sea, yo me he movido y me estoy moviendo por el tema de traducciones muy por ahí. Y por ahí no hay ningún problema ni ninguna vía. O sea, tratamos directamente con las personas que tienen los derechos de autor. Esta misma semana, ahora mismo estamos negociando con Sétimo Sicilio, que es la librería Europa de Roma, y estamos negociando una obra de Preve, del autor Preve, sobre Alain de Benoit. Él escribe sobre Alain de Benoit, ¿no? Y ese es lo mismo. La familia de Preve, los hijos, el señor ya murió, nos piden una cantidad de derechos de autor, pero es que eso dividido entre 3 editoriales,
Es que en una cena te gastas más, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? O sea, y en esa línea vamos. Digo, para no nos salimos ni tenemos más líneas. No me quiero meter en rollos raros para que nos entendamos en ese sentido. Hay tanto para publicar que no merece la pena. Pues yo creo que iba por ahí la pregunta, por eso te quiero preguntar, porque yo creo que iba por ahí. Y la siguiente pregunta, que es también bastante interesante, que es algo muy normal, que en lo que son nuestros círculos así, que son más alternativos, siempre nos decantamos mucho a la hora de buscar un libro o ir a buscar un tipo de libro, son siempre históricos, o son políticos, o son filosóficos, o son de divulgación. Pero claro, vemos que tú te has dedicado también a sacar novelas, que es algo que en nuestro mundillo no suele ser muy habitual. Y lo que queríamos saber un poquito es qué acogida ha tenido entre el público ese tipo de libros, y si crees que está aumentando el consumo o va a hacer que la gente consuma más libros, quizá. Vale, la novela histórica, como bien sabes, Raúl, he publicado 4 novelas históricas. Tenemos una de Carlos Blanco, por ejemplo, que es sobre Covadonga, la primera que sacamos, muy buena. Otra tengo sobre los almogávares y tenemos 2 de Felipe Botalla. Ahora te pregunto yo, ¿cuál crees que he vendido más? Yo te diría que, a ver, si es por nombre Botalla, pero si es por la temática Covadonga. Botalla. Botalla. Botalla vende porque Botalla es Botalla y ya está, y tiene una pluma y el hombre ha generado pues vamos a llamarlo en plan jovial, un séquito, ¿no? De seguidores, yo me incluyo, formo parte de ese séquito y la verdad que la gente pues compra los libros de Botalla porque es Botalla y porque es bueno, o sea, a mí me gusta lo que escribe Botalla. Quizás de todo lo que ha escrito, lo que se rompe un poco la monotonía es el libro este que enseñó de Tragedia Europea, porque es de los pocos, es un ensayo, a fin de cuentas, es un ensayo periodístico, porque cada capítulo es como un artículo, ¿no? Pero volviendo al tema de la novela, no vendo novela. No se vende. El de Covadonga es un libro espectacular. O sea, es un libro que es una pasada, pero una pasada. Más Carlos Blanco tiene... He publicado, he dicho 4 libros, me equivoco, he publicado 5 novelas. 5 novelas, porque sacamos El horror en la selva hace poco, ¿vale? Que es de Carlos Blanco. Y hice una tirada muy pequeñita, Carlos lo sabe, porque él me pidió editar el libro y yo se lo edité, yo encantado. Además, Carlos le vamos a sacar, tenemos 2 títulos más para sacarle, está prologando, es un autor, como autor es buenísimo y como persona más aún. Y le publiqué el libro, pero saqué muy poco porque no vendo. Quitando Felipe Botalla, nuestra gente me refiero a la gente del público objetivo que compra editoriales, no compra novela. Pero por eso no significa que yo vaya a dejar de editar. ¿Vale? Lo que sí que le digo a todo el mundo que venga y que quiera que yo le edite única y exclusivamente una novela, porque una cosa es tener, por ejemplo, un Carlos Blanco que te ha publicado una novela y te ha publicado 7 ensayos. La gente al final lo compra y lo acabará comprando y lo acaba comprando porque Carlos Blanco está en Editorial EAS y tiene una continuidad, ¿no? Y por ahí va a entrar. Felipe Botalla, tenemos lo mismo. Pero una persona, imaginemos que tú mismo escribes una novela y me dice, Manuel, quiero publicártela. Mi respuesta va a ser, te voy a decir, Raúl, tienen las puertas abiertas en esta casa editorial. Tienen las puertas abiertas. Te publico el libro cuando tú quieras. Pero mi recomendación es que intentes buscar una alternativa. Que te vayas a 1000 editoriales o incluso te hago yo el favor de ponerte en contacto con otro colaborador de la editorial, que es un gran escritor, que es José Vicente Pascual, que él conoce gente de muchas editoriales y él lo que se haría es leer tu manuscrito, entrar en contacto contigo y recomendarte quizás o hacerte de padrino si considera que tu texto es bueno con una editorial u otra editorial, porque él está metido en el mundo del libro desde siempre y ha ganado premios literarios y es un escritor de los pies a la cabeza. Entonces yo pasaría el testigo al amigo José Vicente Pascual
Y si nadie te publicase dentro de un año o de 2, entonces, como las puertas las tienes abiertas, pues tú directamente, Raúl, vienes aquí, oye, Manuel, mira, que me han dado carpetazo en 18 editoriales o en 25. Aquí tienes, venga, te saco. ¿Qué te saco? ¿50, 100 libros? Pues 100 libros. Ya está. Pero básicamente es por no querer yo dañar al autor que vaya a querer publicar una novela histórica conmigo. El mismo Javier Nicolás me lo propuso hace 2 años. Y le dije a Javier Nicolás lo mismo. Digo, yo creo que si vas a cualquier editorial que tú tengas contacto, quizás puedas vender 200, 300 libros. Y yo a lo mejor te vendo 50. Hay que ser claro en esas cosas y no decir a todo que sí y luego quedar mal con la gente. Yo caí en el Porta Stelae por la temática y ese día fui a trabajar de empalme. O sea, empecé a leer el libro voy a ojearlo y tal a las 12 de la noche, tipo de 12 a 12 y media, y me lo acabé en una noche y bueno, y me lié a buscar cosas de Botalla por internet porque me quedé enganchadísimo. Aunque el libro me pareció una blasfemia, a mí como católico y devoto de la Virgen de Montserrat, pero todo y eso me pareció un libro maravilloso. Y a partir de ahí, pues tiré para el de la diáspora y compré incluso los que no has editado porque me ha enganchado. Es algo que me faltaba en la vida. Yo de pequeñito leí muchísimos libros. Mi madre nos compraba libros de viejo a patadas a mí y a mi hermano, porque además ella también siempre ha leído, aunque fueran los típicos que anunciaban por la tele, pero ha leído muchísimo. Y entonces, pues oye, volver a contactar con una novela, pero que tenía algo más que una novela, me enganchó y incluso hace poco he adquirido la que ha editado de Pierre Ladorcher, que ha editado Fides y tal, y creo que es algo que nos falta. Me da mucha lástima que me digas que cuestan de vender, porque realmente creo que es algo que nos falta muchísimo. Pero entiendo que también es como si dijeras, voy a editar un libro de poesía. A lo mejor en los años 40, en el Frente de Juventudes, los 50, venderían un montón, pero a día de hoy, vamos a decirlo mal, ¿quién compra un libro de poesía? ¿No? Es algo complicado. En la siguiente pregunta iba también en esa línea, que era que si sabías, porque las novelas de Felipe Botalla me parecen realmente maravillosas, si sabías si había plan de traducirlas a otro idioma para expandirlas y demás, o se ha quedado en un fenómeno Made in Spain y no sale de aquí. Vamos a ver, las primeras obras de Felipe Botalla están traducidas. O sea, Antártica, a mí me consta que está traducido a varios idiomas. Y no sé si Operación Hagen también. Eso sí, lo que sí que ya puedo adelantar, por ejemplo, es que ya me han preguntado en Chile. En Chile estamos colaborando, que era una cosa que quería comentar. Estamos en Chile y en Argentina, estamos colaborando, hemos hecho una suma volvemos a lo mismo, hemos hecho sinergias con 2 editoriales que podríamos decir que son hermanas de Editorialeas, porque van en la misma línea. En Argentina es la editorial Nomos y en Chile es la editorial Ignacio Carrera Pinto, ¿vale? Van muy en la línea nuestra, publicamos básicamente lo mismo y nosotros le cedemos textos y ellos nos ceden a nosotros. Y ya me estaban preguntando por las obras de Felipe Botalla, concretamente me estaban preguntando por El vuelo del águila, que a mí es una de las que, no es porque la haya editado yo, es de las que más me gusta, ¿no? Para mí, las 3 obras clave de esa saga, es una saga, son 6 libros y es una saga, ¿no? Es Operación Hagen, Antártica y El vuelo del águila. Para mí esas 3 son las que más me gustan de las 6 que ha sacado. Ahora veremos cómo será la 7ª. Ya lo adelanto. ¿Vale? Muy bien, o sea, va a haber otra que por lo que dice Felipe va a romper y va a ser, arrolladora. Va a ser arrolladora, ¿vale? Y saldrá queremos que salga el primer trimestre del año que viene. ¿Vale? Pero que sepáis que va a haber una 7ª parte, ¿vale? Además, Felipe ha estado en René-le-Château, ha estado por la zona de Montsegur y demás, me lo estuvo comentando. Y el libro va a ser revelador. No voy a decir nada más. Bueno, pero diciéndonos las ubicaciones, ya nos podemos imaginar. Yo la verdad, y te lo digo sinceramente, o sea, me
me engancharon. A mí te digo, empecé por el Porta Stellae, por la temática, y pensé, una novela de esto, y, en serio, ¿eh? Y la frase que me dijeron es como el Código Da Vinci, pero con esta temática. Digo, venga, va, lo cogí como por decir algo y tal, venga, va, lo compro para que me dejéis en paz. Y madre mía, a la semana me había gastado la pasta en comprar todos los demás. El tuyo, los de más allá, la Antártida, los compré todos. Y la verdad que me los he leído todos y me parecen una pasada. Y también te digo una cosa, un gran banderín de enganche para que la gente despierte y vea un poquito más allá. Que a veces a lo mejor con el tochaco del libro de datos dices, buf, esto me tira para atrás. Pero creo que es algo que nuestros autores deberían hacer más. Incluso, por ejemplo, Javier Barraicoa, que tiene todos los libros muy monotemáticos, ¿no? Del tema de la catinata hispánica y demás, tiene una novela que la leí en su día y la regalé, que creo que es eso, es un buen banderín de enganche para que, bueno, quien no esté ya muy iniciado o tenga ganas de iniciarse, pero le dé un poco de pereza y tal, para meterse en ese tipo de temáticas. Creo que una novela hecha por un buen escritor siempre es una buena referencia, ¿no? Siempre es más fácil que entre una novela que el tocho de 500 páginas con un montón de datos. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien y sobre todo que es necesario. Las otras dos que has comentado las compraré. El tema de Almogáveres, Covadonga, ya, ahora que no me oye mi mujer, ¿no? Porque ya está harta de tantos libros, aquí no se acaba en casa y tal, pues las adquiriré porque yo creo firmemente en la novela y me da mucha pena que esté tan abandonada por los autores, digámosle, libres. Yo, mira, volviendo a lo que has dicho de Felipe y de esos tochos que son infumables y que... la idea de publicar este libro fue mía, no fue de Felipe. Este libro, como podéis ver también, o sea, un formato A5, para que comparemos un poquitín, ¿vale? Es mucho más grande, ¿vale? Son casi 400 páginas de libro. Y dices, qué tostón, leer tanto es historia, tal. Bueno, no. El concepto de esto es muy sencillo. El libro tiene cerca de 90 capítulos. Significa que básicamente cada capítulo son de 2 a 3 folios, hojas, para unas 6 páginas, 5 o 6 páginas. Pero cada capítulo empieza y termina. O sea, te puedes leer el capítulo 13, te puedes ir al 45, te puedes pasar por el 88, te puedes ir al apéndice y luego volver al capítulo 1. Porque está hecho de manera periodística. Entonces son artículos que empiezan y terminan y están ordenados en preguerra, guerra y posguerra. Entonces, siguiendo esa manera de escribir que tiene Felipe Botalla, que atrae, lo ha hecho de manera periodística y muy de tú a tú, ya no deja de ser un libro de historia para todo tipo de... desde gente de 20 años a gente de 60. Se lo puede leer perfectamente mi madre sin ningún problema porque no se va a aburrir. Y no es la historia machacante de datos que puede que con un volumen así te acabe cansando y haga que no te lo leas. Es un ejemplo, vamos, por lo que estamos hablando de cómo escribe Felipe, cómo engancha, de gente que a lo mejor no tiene ni idea de estos temas y tiene miedo a coger volúmenes gordos y, no sé, ayuda a despertar. Y que esté en todas las librerías y esté en la casa del libro, ayuda a despertar. Claro. Es que, a ver, también uno de los grandes triunfos de la editorial es la distribución que has conseguido tener. También en lo que comentabas, este tipo de libros que yo a veces les llamo de anécdotas, van muy bien cuando en el mundo actual no tienes el tiempo de decir, hoy me dedico una hora. O sea, tú no puedes coger a ébola si tienes 5 minutos, pero en cambio puedo coger un libro de este tipo que tú comentas o de anecdotillas o así más anecdóticos y tal, que puedes estar 5 minutos comiendo, leer 3 pasajes y ir a otra cosa. Y va bien al final tener un poquito de todo. Para ir avanzando, paso de pregunta, porque si no aquí nos liamos, nos quedaríamos esta mañana. Editorialmente, ¿cómo comparáis a Felipe Botalla y Philip Kerr o Ben Pastor? Vale, te voy a contestar lo mismo que le dije a Raúl cuando me dijo, oye, te voy a preguntar por esto para que lo sepas, estés preparado. Pues mira, editorialmente te voy a decir que Manuel Quesada
no lee novelas. Entonces, como yo no leo novelas, no puedo comparártelo. Porque quizás de las pocas novelas que he leído en mi vida ha sido Julio Verne y Felipe Botalla. Con eso creo que te doy la respuesta. Más sincero no puedo ser. ¿Cómo ves ahora con el estado actual de pandemia? ¿Tú crees que ha servido para que la gente consuma más libros? ¿O has visto que sigues con el mismo nivel comparado con otros años pasados? Yo creo que el aumento que yo he tenido de venta con años pasados va en función a la política de la línea editorial, no por la pandemia. Sí creo que durante los 3 meses de pandemia la gente ha comprado más libros, y yo lo he notado, pero es que yo también he ofrecido más libros. Es que yo tendría que haber terminado el 2016 con los libros que publiqué hace 2 ediciones, o sea, los 2 últimos, o sea, con 16, llevo 17, con 16 tenía que haber terminado diciembre. Y voy a terminar diciembre seguramente con 25. Entonces, no soy objetivo a la hora de decir eso, porque he tenido un crecimiento muy amplio este año. Claro, es por el trabajo, es lo que hemos estado comentando desde el principio. Sí creo que por el aburrimiento, a lo mejor tú mismo, Raúl, no lo sé, porque yo no voy anotándome si Raúl me compra más o menos libros, pero a lo mejor tú mismo, Raúl, dices, como tengo más tiempo y tengo la capacidad de leerme un libro por semana, pues voy a fundir a Manuela que me mande libros. Y a lo mejor, pues tú me has pedido, en lugar de, si me compras un libro al mes de media, imagínate, pues a lo mejor en los 3 meses me has pedido 6 libros. ¿Vale? Pero es que tú no eres un público objetivo. Tú eres, como decíamos, no sé, un fanático de editorialeas, por decirlo de alguna manera, así en plan jocosa, ¿vale? O sea, tú eres una persona que básicamente, dentro de los libros que yo publique, quizás el 60% o el 50% lo vas a comprar, si no ahora, dentro de 6 meses. O dentro de un año. Pero esos libros tú ya los tienes fichados y tú tienes tu lista y conforme te vayas terminando de leer uno, vas tachando y vas cogiendo otro. Entonces, que a lo mejor en la pandemia has tenido más tiempo de leer y más comprado más, posiblemente. Pero yo no puedo hacer una valoración sobre eso. Porque también, ya te digo, en esta época de pandemia, yo he aprovechado y he sacado más títulos. Entonces he vendido más porque te he sacado más títulos. Yo hice una cosa, os acordaréis que el día de San Jordi no se pudo celebrar, estábamos todos encerrados, ¿no? En abril. Y entonces yo hice un anuncio, que no sé si os acordaréis, que lo llamé, fue una estrategia de marketing. Le llamé Feliz Día del Libro Invisible. Y era porque como las imprentas estaban cerradas y era el día del libro, yo saqué a la venta 4 títulos que no existían. Saqué a la venta 4 títulos, que entre ellos el de Tierra y Pueblo, Los Amantes del Fin del Mundo, y habían 2 más. No recuerdo ahora mismo. Entonces, la gente lo que hizo, yo le hice un descuento y los gastos de envío gratuitos durante un mes al que comprase esos libros. Cualquiera de esos libros. Entonces, yo lo que hice fue que la gente iba reservando los libros y cuando la imprenta abrió, pues ya mandamos los libros a reimprimir y automáticamente se enviaron. Fue una estrategia de marketing para intentar asegurarme durante los meses de pandemia un público. Porque claro, si tú te pones a producir, a trabajar y no vendes, entonces digo, mira, vamos a enfocarlo de esta manera. Y eso te digo que a mí vendí mucho. Vendí mucho. Yo te diría, para no engañarnos, yo creo que el mes de mayo facturé cerca de... ¿Fue en mayo? Es que no quiero decir ninguna mentira, ¿vale? Pero el mes de abril... Es que quiero decir números exactos y los tengo en la mente ya, ¿eh? Yo creo que fue en el mes de abril... Abril no, el mes de mayo, creo que vendí de manera directa una facturación de 4.000 libros. De 4.000 euros, perdón. 4.000 euros estando encerrados, sin poder salir a la calle. Me explico. Pero es que en el mes de abril creo que fueron 3.000. O sea, yo en 2 meses facturé, no gané,
Que la gente confunde las facturaciones con los ingresos. No, yo no gané 7.000, ojalá hubiese ganado 7.000 euros en 2 meses. Hubiese sido, vamos, toco la campana. Eso en 2 meses no lo he ganado en mi vida. Facturé 7.000 euros, ¿vale? 7.000 euros. Ahí coincidió también cuando sacamos la preventa del libro de Tilak, el hogar artículo en los Vedas, ¿no? Y claro, ese libro también hay que tener en cuenta que se vendía a 70 euros, se vendieron en preventa unos 70 libros a 30 euros, perdón, a 30 euros. Entonces, claro, ahí también tienes que contar que tienes unos 2.000 euros por ese lado. Pero te digo yo que en lo que fue a abril, mayo, junio, ahí en total, pues te digo, unos 4.000, 3.000, 2.000, ahí se vendieron se facturaron cerca de 10.000 euros en esos 3 meses y medio. Vale, añado a esta pregunta. En pandemia, pero en la trayectoria de estos últimos años, ¿has visto que el aumento de la venta de libros con tu trabajo? ¿O ves que, aunque tú trabajas más y publicas más, también se vende menos? ¿Qué valoración me puedes hacer tú de estos últimos años, de esta última trayectoria, dentro de lo que es el sector alternativo? Vamos a ver. Yo con Ediciones Camzo, que estamos hablando de hace 10 años, de cada libro que sacaba, de cada título que sacaba, vendía 200 ejemplares tranquilamente. Como menos, 150. Ahora hay de títulos, como por ejemplo, mira, lo he puesto aquí, este que es una obra excelente, Sinergias Identitarias de Robert Stoikers, ¿vale? De este creo que llevo vendidos en 3 años y medio 30 libros. O sea, no sale ni a 10 al año. Una obra que tendría que estar agotada por un público concreto. Y siendo, ¿de quién es? De Robert Stoikers, que es el primer libro que se publica en lengua castellana de Robert Stoikers. Eso es a tener en cuenta, ¿vale? A lo que voy. Yo ahora mismo las facturaciones las estoy llevando relativamente bien y el incremento de libros lo estoy llevando relativamente bien porque el 50% de lo que vendo me lo venden las librerías. Si yo no contase con las librerías, yo por economía interna no podría llevar este ritmo de publicaciones. De sacar 25 títulos, como voy a cerrar este año, en un año. No podría. Si no es por la distribución en librerías. O sea, por lo que es venta directa. Cuando antes los 150 libros o 200 que vendía de cada título, lo hacía de manera directa. Yo eso lo considero una situación lamentable. Porque hay ciertos libros que están enfocados para un público y ese público a lo mejor está más cómodo viendo las redes sociales o viendo youtubers o viendo cosas de esas antes de coger su libro, leerlo y pensar por sí mismo. O de cervezas, o no lo sé porque es triste, es lamentable y el esfuerzo tanto de los escritores como los diseñadores gráficos, como de los editores, y hablo en plural por todos los colegas del gremio. Y luego, por otro lado, tienes gente que encima que la cosa cuesta tanto de hacer y que no se saca de rentabilidad, porque dice, bueno, del libro de Felipe Botalla, como he dicho, hemos vendido 1.300 libros, perfecto, pero es que de este hemos vendido 30 en 3 años y medio. Es que, vamos a ver, es que lo dice, no, pero si yo vendiese 1.300 libros de cada título, pues, a lo mejor la entrevista sería en directo porque me voy a Barcelona, pero es que no tengo para irme a Barcelona que me hagan la entrevista en directo. Seamos consecuentes, ¿vale? O sea que es bastante lamentable. A mí me consta por otros colegas del sector que la cosa está muy mal, sí que es verdad que ciertos colegas del sector tienen mucha monotemática, ¿vale? Y nosotros diversificamos mucho. Pero por eso mismo, por la diversificación que tenemos, tendríamos que vender más. Entonces no lo entiendo. no lo entiendo. Yo doy gracias a Dios de que yo no vivo de esto y que el autónomo para poder llevar la editorial en adelante me lo paga la empresa. Soy autónomo en la empresa. Entonces, gracias a eso, mira, me quito los 300 euros de autónomo todos los meses, se lo quito de sobrecoste a la editorial. Pero bueno, yo te diría que este es el primer año que la cosa va medio bien, ¿eh? Después de 10 años y medio, ¿eh? O sea que no. Ahora, otra pregunta que además está relacionada con lo que acabas de comentar, y es que dices que te estás hablando un poco a papeleta de lo que son las librerías. ¿Alguna tienda portal que distribuye tus ediciones te ha presionado alguna vez por algún título de tu editorial?
Y en caso afirmativo, ¿cómo actuaron? ¿Qué hicieron? Esto te lo respondo con una palabra. Nunca. O sea, mira, lo que no se puede hacer cuando hay ciertas temáticas que están estigmatizadas en esta sociedad es sacar una editorial y que el primer libro que sea un libro estigmatizado. Que el segundo sea otro estigmatizado. Y cuando lleves 15, los 15 sean estigmatizados. En ese momento, a ti ya te han vetado. Pero si tú te coges el catálogo editorial nuestro, verás que los libros de los cuales me podrían estigmatizar, primero son los menos y segundo son los últimos. Porque es la colección, en ese caso, la colección Janus, ¿vale? De la cual hemos sacado 6 títulos. Alguno puntual de la colección Oplon, ¿vale? Y luego la diversificación es tan grande, es que como estaba antes comentando el amigo, yo he publicado libros de poesía. Es que ahora mismo, mira, aquí tengo uno concretamente que ayer estuve hablando con el autor, porque voy a sacar otro libro de poesía. El tiempo de los amores asesinos. Un libro de amor. ¿Más? Mira qué bonito. 2 novios ahí dándose un beso, ¿vale? Y una poesía, ¿vale? O sea, el tema de esto es si se diversifica tanto y tú lo que publicas realmente es que no es nada que sea ilícito, malo, negativo, censurable. No, solamente porque te venga la corrección política y te coja y digo, no, es que has sacado un libro de... ¿sabes? Pero he sacado un libro de esto y he sacado 100 libros más. Otra cosa es que de esos 100 libros que tú saques tengas 80 de una temática. Cuidado. Cuidado, ¿no? Porque tú ya te estás señalando, tú ya estás diciendo... Pero yo no lo hago así, yo diversifico en todos los aspectos. Vamos a ver, la Kulturkampf, que hay una cosa que hay que dejarla clara, la Kulturkampf es cosmovisional. Como una cosmovisión es amplia, es deportiva, es musical, es literaria, es poética, es tan amplio, es biológica, es incluso geológica, filosófica. Entonces, la cosmovisión o la batalla por la cultura es tan amplia que no tienes que centrarlo en una época histórica concreta de la humanidad. Pero sigues utilizando, la cosmovisión sigue siendo la misma, ¿vale? Que es esa disidencia. Por eso mismo, cuando nosotros sacamos el libro, para mí uno de los libros más quizás antisistema que se han publicado es el libro de Tolkien. O sea, te pones a analizarlo, es el libro de Tolkien. O sea, a mí incluso hubo un miembro de la junta directiva de la Asociación Tolkien de España que me criticó un artículo, uno de los ensayos que están publicados, escritos por mí, porque le saqué paralelismos a ciertos elementos de la obra de Tolkien con la alquimia. Y escucha, y son así, me da igual lo que digan los de la Asociación Tolkien, es la Sociedad Tolkien, es que es así. O sea, es que si el sol sale toda la mañana, sale todas las mañanas. No, es que a mí no, porque no me gusta, ¿no? A ti no te gustará, pero es que sale. Vamos a ver las cosas, Raúl, las cosas como son, ¿vale? Y si hay elementos alquímicos en esa obra, yo no estoy diciendo que la obra de Tolkien sea alquímica, pero si hay elementos alquímicos que yo he cotejado con textos de Jung, con textos de Ripley, un alquimista del siglo XIII, con textos de Paracelso, Ripley es del siglo XV, perdón, y de Paracelso del siglo XIII, y eso es así, si es así, es así. Y si me dices que no, dime por qué es que no. No me digas que no y te callas. O sea, entonces, por eso te digo que no hay que, en la Kulturkampf, en la batalla de las ideas, en la batalla de la cultura, hay mucho orbe para que abarcar, no hay que centrarse en una sola cosa. ¿Vale? Yo creo que he contestado la pregunta. Sí, sí. No, aparte tienes toda la razón. Hace unos días leía un artículo viejo de Jorge Mota que decía que de su cosmovisión del mundo, la que él tenía, había 3 cosas que no se podían tocar y 20.000 que sí. Toca las 20.000 y pasa de las 3 que te quedan problemas. Porque eso es ir al suicidio como organización, como editorial y como persona. Es una chaladura. La siguiente pregunta es si la editorial EAS patrocina o organiza algún premio, concurso o certamen literario o tiene pensado hacerlo. Vamos a ver. Cuando la editorial EAS empieza a
a crearse, yo ya estaba trabajando en eso, ¿vale? Es más, me hice un consejo, puse una serie de nombres para solicitarles que fuesen miembros del jurado. Uno de ellos pertenecía a la Academia Cinematográfica de España. Pues yo tiraba por un amigo de mi padre, bueno, y fui intentando hacer... le comenté algo en su momento a Isidro Juan Palacios también, que considero que es una persona docta para ello. Hubiese tirado, por ejemplo, de José Vicente Pascual también, pues gente docta en el tema y apropiada para hacer un jurado sobre esto. El problema es el siguiente. Hay una pregunta que no me habéis hecho y no me la vais a hacer, pero yo la voy a contestar. Y la pregunta sería, Manuel, ¿qué tiempo le dedicas a la editorial EAS y cómo lo haces ya que tienes vida familiar y tienes otro trabajo? Pues esa es la pregunta mágica. La editorial EAS se lleva desde las 11:30 de la noche hasta las 3 de la madrugada. De lunes a jueves. Y los fines de semana cuando saco un hueco. Quiere decir, ¿tengo tiempo para hacer más de lo que hago? No lo tengo. Me encantaría, pero es que no lo tengo. Es que tengo 2 hijos preciosos, tengo una mujer, trabajo en varias empresas haciendo pues trabajillos y demás de lo mío, tengo la editorial, estoy con un proyecto de escribir un libro que escribí en la pandemia, unos 18, 19 folios y he tenido que parar, porque claro, tengo una bibliografía para leerme, que eso es infumable y tengo que hacerlo. Es que no me da la vida. Y yo, hay editoriales que tienen un consejo de redacción, que se dividen el trabajo. Yo no tengo eso. Yo no voy a decir que estoy solo porque sería faltar a la verdad. Decir que estoy solo, porque claro, yo tengo, por ejemplo, como he mentado antes, tengo a Jesús Sebastián Lorente, que es para mí es un pilar muy grande, que me está ayudando mucho con la editorial, me está facilitando muchos trabajos, además de las traducciones, aportan muchísimas ideas, que eso es básico. Tengo a Josemi, como que bien lo conocéis, que es excelente, pero bueno, él también realmente está centrado en esto. A partir del año que viene me va a ayudar un poco más con las maquetas. Tengo a Santiago de Andrés, que lo tengo también corrigiendo textos. A Francisco Fernández Cruz Sequera, que aporta ideas y es magnífico, es una aportación de ideas. Y luego tengo al traductor argentino, que es Sebastián Fabricius, que él pues está traduciendo, pues eso, lleva ahora mismo, de aquí a Navidad tendrá 7, 8 libros traducidos. Pero es que a todo eso hay que darle forma. Es que la editorial no solamente maquetar los textos los maqueto yo, pero es que no es solo maquetar, es que hay que trabajar el tema de las ideas del diseño de portadas. Que tengo una diseñadora, sí, pero tengo yo que estar ahí encima. Tengo que llevar la página web. O sea, es mucho. Tenemos que promocionar la venta. Hay que llevar la facturación con las librerías. Llevar un control de la venta, las reimpresiones, el stock. O sea, y es que todo eso me lo como yo solo. Es que no hay nadie. Es que dice, a lo mejor dice, oye, vamos a ver, sí que es verdad que en algún momento puntual ha habido, no voy a decir más nombres, pero ha habido gente que me ha ayudado pues a mandar paquetes, ¿vale? A enviar paquetes. En alguna ocasión han contestado el correo por mí, porque sí que es verdad que el correo no lo contesto solamente yo solo, a veces lo contesta otra persona. Yo cuando lo suelo contestar pongo mi nombre y cuando se contesta de usted y tal, pues suele ser otra persona, ¿vale? Y el tema de la paquetería, que nos la vamos un poco repartiendo. Pero es que también otra cosa, los paquetes hay que enviarlos, hay que embalarlos, hay que hacer los libros o sea, y enviarlos también. ¿Vale? Luego todo esto este año ha sido caótico por correos, la gente reclamándome, cabreada. Si es que yo lo he enviado, si es que al mismo día envié 80 paquetes. Es que a uno le llega en una semana y a otro es que ni siquiera le notifican y a los 3 meses me devuelven el paquete. Y el hombre cabreado conmigo, tío, ¿qué puedo hacer yo si es correos? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no puedo hacerlo. Quisiera, pero no puedo. Sí, estamos planteando y barajando el crear un programa de entrevistas, ¿vale? A partir del año que viene. No como esto, no van a ser directos, pero se van a entrevistar a todos los autores y colaboradores que han pasado y van a seguir pasando por esta editorial. No lo voy a llevar yo, lo va a llevar un colaborador. Y haremos los montajes como tengamos que hacerlo, y la idea es que de manera bimensual se vayan subiendo al canal de YouTube nuestro las entrevistas que se vayan haciendo, ¿vale? Ese sería el siguiente paso que vamos a hacer, porque a lo mejor no te interesa un libro o no te interesa un autor y después de escuchar esa entrevista de media hora pues dices, oye, pues creo que sí que me va a interesar, estaba equivocado, ¿no? A todos nos ha pasado.
Entonces, ese sí que va a ser el siguiente paso. El tema del concurso certamen literario. Oye, si me entra un colaborador y me lo propone y se encarga de hacerlo, mira, Manuel Quesada está aquí como plataforma para lo que haga falta, ¿vale? Eso yo siempre dejo las puertas abiertas a todo el mundo. Igual que si el día de mañana quiere venir otra editorial y hacer la misma historia que hace Oplon. Vamos, aquí estamos. Aquí estamos. Me parece muy bien y te digo que lo de las entrevistas es muy buena idea. Al final, no es que todo en las redes sociales sea el futuro, pero en el caso de la editorial tuya creo que eso lo llevas muy bien. Es muy fácil pedir la web. Ese tema lo lleváis muy bien, que hasta un gañán como yo que me da igual, hazte la idea de que yo a Fides le pido los libros por WhatsApp. No le mando ni email porque eso es complicado para mí y le pago en persona. O sea, imagínate a qué nivel estamos. Pero creo que tú, mirándolo desde fuera, no lo que me interesa a mí, sino lo que interesa al mundo actual, eso lo llevas muy bien. Y en lo de las entrevistas es muy interesante. ¿Cuántas veces no? Por ejemplo, en el caso mío, pues que sigo el programa de Cuarto Milenio, antes Milenio 3, yo me he comprado libros porque he visto a la persona entrevistada. Ahora no te sé decir cuál, pero de las últimas horas de José Antonio, que pensé, ¡buah! El mismo rollazo de siempre. Lo sacaron en Cuarto Milenio y por eso lo compré. Entonces, bueno, pues creo que es ese tipo de cosas que en alguno puede ser al revés, que puede ser algún autor que sea muy interesante, pero luego en persona no tenga magnetismo. Pero es como un Gonzalo Rodríguez. Si tú lo ves hablar, te compras el libro y ¿por qué no hace camisetas con su cara? Que si no te las compras también. Es eso. La siguiente pregunta la has medio contestado durante todo el rato que llevamos, pero pues si quieres añadir algo más, que era sobre tus planes de crecimiento a medio y largo plazo, o si prefieres continuar como hasta ahora. Pero si ya nos has dicho que estás colaborando con los argentinos y con los chilenos. Y vamos a ver, y eso. Mira, voy a adelantar algo, mira, porque como puedo tenemos la plataforma ahora, esta gran entrevista que me estás haciendo, Raúl, y Jordán y compañía. Vamos a ver, con estos argentinos y chilenos, son excelentes, que no puedo decir nada. Ahí en Chile yo estoy trabajando con Carlos Videla, que además le he publicado 2 libros, El espíritu del fascismo, y recientemente le he publicado el de Memoria de la sangre, ¿vale? Que es de los orígenes ocultos del nazismo a Miguel Serrano y la renovación del mito heroico, ¿vale? Y Carlos Videla pues lleva un poco la línea editorial de Ignacio Carrera Pinto Ediciones, y luego el editor como tal es Erwin Stock, y con ellos la relación no puede ser mejor, ¿vale? Con los señores de Nomos estoy en contacto con Esteban Montenegro, pero la idea, hemos dado un primer paso, hacer una cooperación, trabajar en esa línea, pero tiene que ir más allá. O sea, la idea no es solamente hacer una cooperación editorial. La editorial o este sistema de trabajo es como lo de Josemi. Llega un momento que Josemi y yo somos uno. O sea, no hay un Oplon y hay un EAS. Y yo creo que cuando alguien se mete en la web de EAS no se percibe una separación, no. Con esta gente tenemos que ir más allá, porque es verdad que existen excelentes autores en Chile y en Argentina, pero excelentísimos autores, igual que los hay aquí en España, por supuesto, ¿no? Igual que los hay en Europa y en cualquier parte. Y son desconocidos para nosotros. ¿Cómo narices nosotros, teniendo el mismo idioma, en la misma cultura, o muy similar en un 90%, ¿vale? ¿Cómo es posible que estemos tan desconectados de ellos? Y ellos de nosotros. Cuando a lo mejor te vas a gente, por ejemplo, como Editorial Arctos, que son suecos, y dentro del mundo nórdico anglosajón existe unas conexiones que se hacen en el Fórum Skanska que tienen ahí en Suecia, que si el Fórum de Chisinau, que si los premios de no sé qué. O sea, dentro del mundo anglófilo o anglosajón en el tema del lenguaje, llevan unas conexiones. Eso es una sinergia ahí que es impresionante. Y nosotros encima, que somos 4 gatos, muchísimo menos que ellos, es que no nos conocemos. No es que estemos peleados, ¿no? Porque dice, bueno, estás peleado, pues significa que has ido a conocerte y has acabado mal. Pues mira, se ha dado el paso de conocerte, pero es que no nos conocemos. Y es algo lamentable, es una pena. Entonces,
esta conexión que estamos haciendo ahora tiene que ir más allá. Eso el tiempo lo dirá, pero tiene que servir como una plataforma de integración cultural en la misma batalla de las ideas entre, ya no hablo de España, sino hablo del concepto Europa e Iberoamérica. Y ahí se debe hacer un nexo de unión. ¿Vale? Entonces, la línea, lo estoy anunciando así, porque, por ejemplo, esto no lo he hablado con Esteban Montenegro. Entonces, cuando vea esto, se va a decir, mira, Manuel me lo está diciendo de manera pública, oficial, ¿no? No, me lo podía haber dicho aunque sea por WhatsApp, ¿no? Se va a enterar por mí de esta manera. Por Raúl y por Manuel se va a enterar. Entonces, va un poco por ahí. Yo quiero que esto vaya más, que no sea una cosa simplemente de pasarnos textos y la cosa se quede ahí. Yo con Carlos ya lo he hablado, vamos en la misma sintonía y quiero pues hablar tranquilamente con Esteban para, con el tiempo, esto no es una cosa de 2 días, ¿no? Es una cosa con el tiempo, se vaya trabajando y llega un momento en que nomos sea eas y eas sean homos, cada uno con su identidad en su país, pero al final seamos uno. O sea, la cosa debe crecer y debe expandirse en ese sentido. ¿Y por qué no pueden haber congresos editoriales en ese sentido? Igual que lo hacen los de Scans Forum estos o el Forum de Chisinau, por ejemplo. ¿Por qué no pueden haberlos? ¿Por qué no puede haber cada año un forum en una parte? ¿Por qué no se puede integrar todo de esa manera? Yo pienso que es un paso que se debe de dar. La última pregunta que creo que es importante, ¿vale? Y que, por cierto, a mí no me afecta porque no sé ni qué es. ¿Has valorado el formato digital para vender en Amazon Stores de Google y Apple? Acabo de leer y no sé ni de qué hablo. Vale. Tú me haces una pregunta y si te parece bien yo te contesto con una pregunta. Venga. Si pago por hacer la portada, pago por la traducción del libro, pago por incluso a veces la imagen para hacer la portada, pago por el ISBN, pago derechos de autor y tengo que vender el libro en formato ebook o Kindle a 5 euros, vendiendo lo que yo vendo, ¿me saldría rentable hacer Kindle o ebook? Hace poco hubo un seguidor de Facebook que entró en la misma línea. El seguidor es, no sé si es de Argentina o de Chile, me comentó lo mismo. Y fíjate, yo siempre contesto con la mayor educación del mundo. Creo el que no me conoce más me conoce menos, pero yo soy como me estáis viendo ahora, no hay más tu tía, ¿no? Yo decía mi amigo Robert Stoikers, decía que dice que en este mundillo lo que falta es gente normal, porque si uno va estirado, es mucho loco, que también sabemos que hay mucho loco y esas cosas, y entonces pues yo intento seguir esas pautas que dice Robert, eso es normal, o sea, la vida es alegre, hay que reírse y gastar bromas, y no tomarse las cosas tan a pecho que luego te viene una desgracia y esa sí que hay que tomársela a pecho. Entonces, este hombre me preguntó lo mismo porque decía que, claro, que él no podía comprar los libros allí porque los gastos de envío y el precio del libro. Y yo le dije que el público objetivo de esta editorial es España. Básicamente porque es que tú, Raúl, me pedís un libro, yo os lo mando, os cobro de gastos de envío 1,95 €, incluso en la página web, si os gastáis 80 euros, los gastos de envío son gratuitos. Un ejemplo, ¿vale? Compráis 4 o 5 libros, no hay gasto de envío. Hacéis incluso, me mandáis un email que lo sabéis y se decís, oye, mira, Manuel, vamos a pedirte 10 libros del mismo título. Tenéis precio especial que se os hace un descuento también, ¿no? Bueno, y gastos de envío gratis. Entonces, claro, esta persona se sintió ofendido porque yo le dije que mi público objetivo era el de España y dijo que esto era una editorial retrógrada porque había dicho que el público no, es que a mí en Argentina, si yo voy en Argentina a lo mejor, o en Chile, o en Bolivia, o en Perú, o en Ecuador, que me compran libros, o en México que me compran libros, pero es que a lo mejor vendo 20 libros al año. 20 libros al año, o 25, al precio normal, le saco más que si vendiese 100 libros a precio ebook o a precio Kindle.
le saco más. Y yo lo que tengo que hacer es cubrir los gastos de producción. Porque yo he entrado en la dinámica de tener que pagar por todo por el volumen que estoy cogiendo. Si yo trabajase como a lo mejor otra editorial colega, o como, por ejemplo, trabajaba yo en su momento con Ediciones Camzo, que la corrección de texto me la hacía un amigo. ¿Qué quería? Un libro. La portada me la hacía otro amigo. ¿Qué quería? Otro libro. La maquetación la hacía yo. No pagaba por nada. Entonces, claro, como me estaba ahorrando. Derecho de autor, no había. Porque eran obras que picábamos los textos, como en la obra de Gobineau, picábamos el texto, y el que picaba el texto, que podíamos compartirlo entre un amigo y yo, picábamos los textos entre los dos, un libro. ¿Qué me costaba a mí sacar un libro, por ejemplo, El hombre y las desigualdades raciales? Por ejemplo, pues me costaba 6 libros a precio de coste del libro. ¿Qué me puede costar a mí ahora mismo sacar un libro? Pues mira, ya la portada tengo un precio súper especial y me cobran 50 euros, pero como la imagen tenga yo que ponerla, son 10 o 20 euros más y tengo que comprar la imagen, porque hay imágenes que se tienen que comprar y tienen su coste de derechos de autor. Sin ir más lejos, la corrección de perder el volumen del libro, una corrección de un libro me puede costar entre 70 y 200 euros. Depende. La traducción, como tenga que pagar también la traducción, pues la traducción me puede costar entre 70 y 300 euros, depende de las páginas. Entonces, si tú le sumas a un libro gordo 300 euros de traducción, más 200 euros de corrección, más el diseño de la portada, más... Es que no salen los números. Es que no salen los números. Ahora, ¿podría yo publicar 100 títulos en 5 años? No. Me iría a lo que hacía con la antigua editorial. Saqué 30 libros en 5 años y ahora llevo 100. Entonces, ¿me merece a mí en estos momentos la pena sacar ebook? No. ¿Voy a sacar ebook teniendo libros en stock? Tampoco. Me estaría haciendo la autocompetencia a mí mismo. Claro. ¿Para qué vas a pagar tú por un libro de Felipe Botalla, el último que hemos sacado, Tragedia Europea? ¿Para qué vas a pagar 28 euros que cuesta, que es un buen tochaco de libro, cuando puedes pagar 12? Pues hasta aquí llegan las preguntas. Ahora sería quizá que hables un poco de las novedades que tienes por ahí para darnos a nosotros. Vale, pues mira. Tema de novedades. Iba a decir, es que me he puesto aquí a escribir las novedades y digo, pero si esto es a corto plazo. Y entonces me ha entrado hasta a cojones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es demasiado. Mira, la colección de estudios indoeuropeos, sin ir más lejos, ya os lo he comentado anteriormente, vamos a sacar el de los indoeuropeos, de Jan Odry, ¿vale? Y los indoeuropeos, orígenes y migraciones, de Adriano Romualdi, que eso es un clásico que se sacó en su momento, pero se ha corregido, se ha ampliado y tiene un estudio introductorio bastante bueno. Ese es un libro que merece la pena tener. Si tenéis el antiguo libro, pues lo regaláis a algún primo o a algún vecino, y interesa tener este porque está mucho más actualizado. Aparte de que ese libro ya está desactualizado por el tiempo que ha pasado. Hay que destacar, por ejemplo, el libro de Renovatio Europae. Es una obra de David Engels en colaboración con otros filósofos, ¿vale?, de distintos países europeos, básicamente polacos. Esta obra se ha traducido a 5 o 6 idiomas y es un proyecto que lleva a cabo el Instituto Zachodny, ¿vale?, que está en colaboración con el actual gobierno polaco, ¿vale? Entonces, básicamente, esto no deja de ser una obra que ha encargado el gobierno polaco, ¿vale? Es una obra que merece, si habéis comprado el libro de ¿Qué hacer?, de David Engels, esto es un paso más y habla hacia la renovación de lo que sería Europa. Sabéis que lo que es Polonia y ciertos países van en la línea del Visegrado y aquí se plantea de manera cultural otro concepto sociopolítico y económico de lo que es Europa. Otra Europa, ¿vale? Entonces, es un libro bastante interesante, ¿vale? Vamos a sacar 2 libros de Carlos Blanco para no romper la línea de este gran escritor. Concretamente, el que más papeletas tiene en un futuro muy cercano es Europa, Tradición e Identidad, ¿vale? Tenemos también traducido y corregido de Tom Sunic, Informe Postmortem, por ejemplo.
Me he saltado de la colección también de estudios indoeuropeos de Romualdi. Tenemos el problema de una tradición europea, que se va a publicar también. Tenemos de Chile, nos viene uno bastante interesante de Jorge Sánchez, que se llama Guerra Ideológica, ¿vale? Por otro lado, también nos acaba de llegar un libro de Adrián Salvucci, Colonialismo Financiero, muy, muy interesante. Va a prologarlo el amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera, ¿vale? Tenemos también otro libro, ya también corregido, del amigo Jesús Sebastián Lorente, Contra Occidente, se llama el libro. La verdad que es muy interesante también. Para dentro de 2 semanas, la semana que viene, vamos a sacar un libro de Diego Fusaro, ¿vale? Y para dentro de 2 semanas sacaremos un libro, que eso lo hemos hecho en colaboración con los amigos de Nomos, que se llama Geopolítica y Coronavirus, reconfiguración y horizontes de un mundo multipolar. Esta obra está escrita por varios autores, entre ellos estaría Alain de Benoit, Alexander Dugin, Esteban Montenegro y Hassel Paris, que es español, es gallego el chico. Y la verdad que le hemos metido un anexo bastante bueno. Y también hay un texto de Alberto Buela también. Y otros autores argentinos que aquí pues no son conocidos, pero bueno, poco a poco los vamos a ir trayendo a estos autores para que la gente se ponga al día. Las portadas próximas van a ser muy, muy chulas. Ya el de Geopolítica y Coronavirus he elegido la imagen, esa es de las que he comprado, ¿no? Y es bastante interesante. Y luego, para rematar, bueno, tenemos aquí uno que no he comentado, que es muy curioso, que es la única obra que escribió en su momento Michael Collins. Que todo el mundo sabe quién es Michael Collins, del IRA, auténtico, del IRA, el jefe del IRA, que se llama Camino a la Libertad. Sabéis que en su fundación, pues el IRA era un movimiento social patriota o social nacionalista, ¿vale? Independentista, por supuesto. Y hemos rescatado un texto, Camino a la Libertad, que es inédito. Es que parece mentira, fíjate aquí en España, que somos los líderes en Europa en independentismo y que ese libro no esté traducido, ¿vale? Quizás es porque a lo mejor la línea ideológica del libro no tiene nada que ver con la actual, que es globalista y marxista, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ese libro lo hemos traducido, está pendiente también de un estudio introductorio que se le va a hacer por un historiador y se publicará. Y bueno, para terminar sobre todo esto, porque claro, esto lo he comentado, he dicho en un momento aquí 7, 8, 9, 10 títulos, pero bueno, pero que esto sigue. O sea, vamos a sacar la segunda parte de la obra Voluntad, que sacamos en su momento, es una obra de carácter, pues podríamos decir, nietzscheano. Sacamos este primer volumen, tamaño grande, y va a sacar ahora de Martín López Corredoira, va a salir este año el segundo volumen de ese. Son 3 volúmenes de lo que es esa trilogía, esa obra, ¿vale? Y para terminar, pues la obra cumbre de este año, que estáis todos esperando que lo diga, que es la de La Anenerve en España, de Javier Nicolás. Ahí hay que matizar, el libro no se ha terminado de escribir. Pues todo el mundo, yo lo mandé a las redes sociales, lo moví un poco para ver un poco la reacción del público. Necesito saberlo para las previsiones de impresión que vamos a hacer, ¿no? Y ese libro van a ser unas 240 páginas, pero ojito, hay una cosa que quiero dejar clara. Este libro que casi todos tenéis, que es un tamaño de 23,5 por 16,5, que luego al meterle la tapadura pues se amplía. Es un libro bastante interesante y un buen tamaño, gordo, buena calidad y demás. Bueno, las 240 páginas que yo digo son más grandes que estas. O sea, no nos vamos a 23,5 centímetros, sino que nos vamos casi a 28, más lo que es la portada, y la anchura no nos vamos a 16,5, sino casi a 18. Entonces va a ser un libro que, para que os hagáis una idea, en un formato A5 son unas 400 páginas. ¿Vale? ¿Por qué lo hemos sacado en ese formato, que queda más reducido, más fino? Pues muy sencillo. Porque este libro, que se llama La Anenerve en España, va a ir seguido dentro de un año con La Anenerve Sociedad Científica de las SS, que van a ser cerca de 500 folios, una obra ya en condiciones, que hablará de todos los departamentos, excavaciones y demás de la Anenerve. La mayor obra que jamás se ha escrito en lengua castellana.
Bueno, en lengua castellana no, a nivel mundial, ni en castellano, ni en alemán, ni en inglés, ni es más, la mayor obra que existía hasta el momento la escribió un canadiense y Javier Nicolás se puso en contacto con el hombre y el hombre, pues la verdad que está entusiasmado con lo que vamos a sacar, porque hay textos inéditos pues, de Otto Rand, de Carl Maria Wilwood, en el caso, por ejemplo, del libro este que hablamos ahora, que es el de Nerve en España, pues se van a poner las cartas personales de Santa Olalla, que era el hombre de la SS Nerve en España, directamente con Walter Gropius y con Himmler. O sea, esas cartas siempre han sido inéditas. Javier Nicolás ha podido acceder en el Museo Arqueológico Nacional a las 40 cajas arqueológicas de descubrimientos arqueológicos que hizo Santa Olalla y a los documentos de Santa Olalla. Se ha accedido a toda la documentación a vida y por haber, que eso no se os puede pasar ni por la cabeza. O sea, son 4 años de investigación sobre un todo completo. Es que cuando una obra es tan amplia no se puede definir con pocas palabras, ¿no? Se van a tratar temas, por ejemplo, pues mira, Julio Martínez Santaolalla con Wolfram Sievers, la Odessa privada de Julio Martínez Santaolalla, las excavaciones de Castiltierra de Segovia y de Canarias, que esas se desconocen, los viajes a la Alemania nazi que hizo Santaolalla, la correspondencia con científicos alemanes. Esos son algunos de los temas en cuestión que se tratan, ¿no? La relación de Santaolalla con los institutos arqueológicos alemanes, la interpretación aria de los visigodos que daba la Anenerve y que analizó Santaolalla, la relación con Misael Bañuelos y los estudios de Misael Bañuelos, el viaje de Himmler a España, ¿vale? Ahí veréis, no voy a adelantar nada, si Felipe Botalla dista o no de las investigaciones que ha hecho el amigo Javier Nicolás, la cuestión de la judería de Toledo y las reliquias sagradas en base al Arca de la Alianza, ¿vale? El tema de el famoso robo de papeles de Himmler en Barcelona. Montserrat, pues ahí se habla de los tópicos con los monjes, la biblioteca y el Santo Grial, que también. En fin, es un libro único. Se va a sacar, como he dicho, en tapadura, edición de lujo, ¿vale? Y se hará una preventa, porque claro, al ser una edición de lujo tapadura, estamos obligados a hacer preventa porque no sabemos los libros que vamos a vender. Queremos hacerlo a tiro hecho. De manera que las personas que vayan a quererlo tendrán que reservarlo, tendrán que abonarlo, tendrán un precio por debajo, porque ahora mismo, por ejemplo, el libro del Hogar Ártico de los Vedas vale 3 euros más de lo que salió a la venta, ¿no? Tiene un 10% más de coste en la página web, se ha subido y tiene un 10% más. Entonces, dicho esto, se hará una orden de preventa, espero en 2-3 semanas tener ya los precios, tenerlo todo definido para poder anunciarlo y que todo el mundo pues tenga un mes para poder comprarlo. Porque sabemos que un libro que puede estar en torno a los 28 euros más gastos de envío o 25 euros más gastos de envío, no lo sé, estará por ahí, pues hay que tener ese dinero en la cartera, no todos los días se tiene. ¿Vale? Y luego, pues nada, antes de terminar, lo que sí que quiero pues es dar unos agradecimientos que tenía aquí apuntado a 5 clientes que tengo concretamente, porque es de bien nacido ser agradecido. Y tengo 5 clientes que, por su nombre de pila, ellos cuando escuchen esto, pues sabrán quiénes son, que no han fallado, salvo pues a lo mejor algún tema puntual, compran todo lo que saco en el momento que lo saco. Concretamente, dar las gracias a César, a Carlos, a José Manuel, a Ramón y a Jesús. Estas 5 personas están dentro del top 5, vamos a decirlo en inglés, del top 5 de los clientes de Editorial EAS. Y hay que agradecerles la verdad, porque sobre todo César es una persona que a lo mejor en 1 año y medio no me compra ningún libro y luego me los pide todos de golpe. Entonces es un hombre que compra hasta los libros que yo le digo que no compre. Oye, mira, esto no lo compres y no te lo recomiendo. No, que no quiero. Por colaborar. Pues nada, venga, vale. No voy ya. Entonces César, por ejemplo, es una persona que la verdad que es de agradecer, es de agradecer. Y hasta aquí llego yo, Raúl. Yo poco más, agradecer a la gente que has estado aquí y aguantado, porque al final hemos estado 2 horas buenas aquí y que el libro de Nerve no hace falta que hagas publicidad si se vende solo.
Escúchame, el libro mándaselo a Iker Jiménez, a ver si te saca, hombre. Sí. No, vamos a hacer. No lo digo de campaña broma, de no lo digo de broma. ¿Cómo? Y no lo digo de broma, O sea, No, yo tampoco, lo vamos a hacer, no es de broma. O sea, yo creo que ahí puede ser un brutal banderín de enganche. Totalmente de acuerdo. Y está en la lista, se le mandará un ejemplar y nos comunicaremos con él porque yo creo que se puede hacer un programa y además Javier Nicolás es una persona que para estar delante vamos, es un crack, ¿no? Entonces, para estar delante de una pantalla y si tienen que entrevistarlo y demás, vamos, estuvo el amigo Isaac Peral allí por lo de su bisabuelo, ¿no? Con el tema del libro y demás. O sea, no tiene por qué no estar Javier Nicolás por un libro de tal magna investigación que se ha hecho. Es que no os puede llegar hasta el punto, porque yo, claro, hablo mucho con Javier Nicolás, hasta el punto en el que se ha investigado y la información que ha sacado es algo alucinante. Aparte de la inversión capital que ha hecho en material original de colecciones completas, de revistas de la época, de libros, o sea, es algo alucinante, claro. Una persona como él que sabe 5 o 6 idiomas perfectamente, es que es la ventaja, ¿no? Nosotros no podemos leer tanto porque fallamos en los idiomas también. A mí me pasa. Yo entre el tiempo y que a veces intento llegar a tipos de lectura que mi mente no está aún preparada para eso. Como buena noticia te diré que hay varios montaraces ya diciéndome, cuando pedís el de la Nenerve, lo pedimos entre todos. Así que yo creo que será un éxito total y nada, te felicitamos por habernos atendido, por haber compartido este rato y creo que tu editorial ganará muchos enteros y muchos fans, al menos en nuestro círculo privado, a partir de ahora, aunque muchos ya sabes que vamos adquiriendo los libros o de una manera u otra. Te agradezco mucho que hayas compartido este rato con nosotros y espero que continuemos colaborando. Pues nada, la gratitud es mutua. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues señores, aquí damos punto y final al concilio de esta noche. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros.